Una de las preguntas interesantes que podemos plantearnos, casi nunca pensamos en esto, pero vale la pena detenernos y hacer el planteamiento en una ocasión justa como lo queremos hacer en este momento, es preguntarnos de dónde procede el culto reformado, dónde nace, de qué se alimenta, qué lo sustenta, cómo es que la antigua manera de hacer adoración, según encontramos en el libro de la ley, donde fue establecido el culto, por ejemplo, en libros como Levítico, que habla de los sacrificios, eh, y retomando la importancia del Deuteronomio, que es la repetición de la ley que encontramos en Éxodo, es decir, cómo todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el templo, que construyó Salomón y que fue destruido y que volvió a edificarse por Herodes y que volvió a ser destruido por el Imperio Romano, por el mandato en el liderazgo de Nerón en el año 70. Pero ¿cómo se convirtió ese culto antiguo que comienza en el desierto en la adoración como la conocemos en la iglesia presbiteriana, que tiene una herencia reformada y del nombre nos hace referencia a la reforma protestante? ¿De dónde Juan Calvino dedujo que debería hacerse el culto como lo vivimos en nuestra herencia tan escocesa, en las iglesias presbiterianas que guardan y conservan algunos elementos especialmente de alta liturgia? Me refiero a la alta liturgia, a los elementos de la tradición, por ejemplo, en el que hay mucha simbología en la arquitectura, hay simbología en la indumentaria que utilizan los ministros y los servidores en el culto, como los coristas, como los diáconos, y que incluso se vive con símbolos como movimientos físicos en la oración, el orar de rodillas, el cantar de pie, el leer la escritura antifonalmente. Todas estas, ¿de dónde viene todo esto que practicamos en las liturgias de las iglesias reformadas? Y estoy insistiendo que los presbiterianos hemos heredado esto y por eso hice alusión a la herencia escocesa de mucha influencia por la instrucción de Juan Calvino en su pequeño libro de la institución cristiana, o los institutos de la religión cristiana. Bueno, el culto como tal se parece muchísimo en su forma, en sus formas, por ejemplo, la manera como se visten los pastores con una toga oscura, con el uso de una estola litúrgica, con toda una serie de gestos, por ejemplo, y de movimientos en sus manos, a la hora de bendecir, a la hora de dar la bendición final, que es otra manera de bendecir, levantando las manos para bendecir al pueblo. ¿De dónde viene todo esto? Y todo, claro, es una herencia que inmediatamente apunta a la misa católica. Pero la misa católica también tuvo todo un desarrollo histórico. Por ejemplo, la introducción del canto no viene necesariamente de los reformados. Los reformados llevaron con Lutero y con Calvino el canto para la congregación, porque en el tiempo del oscurantismo medieval con la misa católica se limitó a los monjes y a los cantores, y la iglesia, la feligresía, no cantaba, o cantaba muy poco. Fue con la Reforma Protestante y con el movimiento de Lutero que el canto congregacional vuelve a surgir. Incluso Juan Calvino tuvo un amigo, Nicolás, que musicalizó
todos los salmos para que en el culto reformado siempre se cantara y se cantaban solo los salmos. Es una cosa interesante. Hoy en las iglesias presbiterianas cantamos no solamente nuestra herencia, porque tenemos himnología, pero que por cierto la himnología mexicana nada tiene que ver con la himnología anglosajona, aunque tenemos muchos cantos eh, traducidos como Sublime Gracia, como el famosísimo himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, cuya letra, no la musicalización, pero la letra es de Martín Lutero. Y bueno, tenemos algunos agregados, por ejemplo, para quienes cantamos en español en la América Latina y con herencia muy de la iglesia presbiteriana mexicana, Soberano Señor de los mundos, que además en México es el himno lema de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que es la denominación presbiteriana más antigua en nuestro territorio mexicano. Bueno, esa ya es himnología propiamente mexicana. No se cantó Soberano Señor de los mundos en inglés, ni en Escocia, ni en Irlanda, ni en Francia, en francés, ni en Alemania con Lutero y los reformadores de aquella época. Bueno, todo esto es producto, como dicen los salmos, cantada Jehová cántico nuevo, y por eso es que la himnología se sigue renovando. Y además ahora tenemos la introducción a la liturgia, qué bueno, de la música contemporánea, que a mí me parece, y es mi muy pobre punto de vista personal, que hemos de aprender a dialogar con la música contemporánea, con la música antigua. Por ejemplo, cantar himnos como Sé tú mi visión, oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Bueno, este canto viene de los escoceses del siglo VIII de nuestra era. Es probablemente es el himno más antiguo que la Iglesia reformada e incluso muchos otros evangélicos no reformados siguen cantando. Qué bueno, y eso tiene que ver por la herencia de la liturgia en la historia. La palabra liturgia en sí misma, del verbo liturgeo, significa servicio y ni siquiera originalmente se refiere al servicio del culto, porque ahora los cristianos decimos, ¿a qué hora es el servicio? No, ¿a qué hora tú vas a la iglesia? Yo voy al servicio de las 11 de la mañana, lo que sea. O yo voy al de las 6 de la tarde. Y usamos la palabra servicio como sinónimo de culto. Y es precisamente por el significado de la palabra liturgia, del verbo liturgeo, que significa servir. Y fue al mismo tiempo en el Nuevo Testamento robado, tomado prestado de la cultura griega, en la que los ricos que ya no tenían en qué ocupar su tiempo, servían al Estado para prestar sin un salario a cambio su tiempo y sus talentos y su inteligencia y sus recursos para gobernar al Estado. Entonces, originalmente en el concepto del surgimiento de la palabra liturgia en el griego, es liturgeo, realmente ya liturgia es en latín, pero el liturgeo o el verbo servicio viene del mundo pagano, vamos a decirlo así, del servicio público al Estado. Y de allí los creyentes empezaron a usar el mismo verbo liturgeo para referirse a la liturgia, lo que los creyentes hacen cuando se reúnen a servir a su Señor. Luego, el otro verbo interesante que tiene que ver con la adoración en el Nuevo Testamento es el verbo proskineo, que también viene del Antiguo Testamento como las expresiones de el alma y el cuerpo para mostrar reverencia al Señor. Y la manera de mostrar reverencia a quien tiene autoridad lo estoy haciendo con mi cuerpo, es inclinarnos y el arrodillarse ante el personaje tiene que ver con prosquineo.
Entonces, venid, arrodillémonos, adoremos al Señor, como lo dice el Salmo 95, el Salmo 96 y otros salmos. Hablan de la expresión del cuerpo para rendir homenaje y reconocimiento, en este caso, al Rey de Reyes y Señor de los Señores, que es Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, entendiendo el concepto de la Trinidad. Cristo en Dios, Dios en Cristo, el Espíritu Santo, como lo dicen los credos y especialmente el niceno, como la misma sustancia, la misma esencia en las personas de la Trinidad. Bueno, y damos adoración, todo esto haciendo un eco con lo que pasaba en la misa católica, por ejemplo, con la indumentaria de los servidores del culto, que son los ministros, que son los pastores, los ancianos, los diáconos, y que tienen una ropa especial y diferente a todos los demás, con sus túnicas largas, con sus ropas negras, oscuras, y en el caso de ministros, los pastores, los que predican con la estola litúrgica, que es un símbolo del yugo de servicio que llevamos a Cristo, porque es al que servimos, al que le dedicamos nuestra liturgia, nuestra adoración, nuestro prostineo. ¿Ya vieron? Ahí está la armonía y la mezcla de estos conceptos de servir y de inclinarnos en adoración. Y ese es el culto cristiano. ¿Y de dónde viene? ¿Viene de la misa? Bueno, es que al mismo tiempo la misa recoge la herencia del tiempo de la adoración apostólica. Entonces el culto cristiano, como lo conocemos, y la liturgia viene del tiempo de los apóstoles, y tenemos que decir, no, aún los apóstoles y aún Cristo, San Pablo, tomaron elementos del antecedente que hay exactamente entre la adoración del templo con el sacrificio y lo que es el culto cristiano. Y el eslabón que une a estos otros dos para la cadena del desarrollo histórico de la liturgia cristiana tiene que ver con lo que sucedió en el periodo de silencio, cuando termina de revelarse el Antiguo Testamento con el último profeta menor, y luego pasan 400 años cuando vuelve el Espíritu Santo a hablar por Juan el Bautista y se desencadena el Nuevo Testamento. Y en ese tiempo entre los dos testamentos, intertestamentario, de allí el nombre, se conoce también como el periodo de silencio. Allí no hubo revelación, de allí el silencio es de Dios que no revela nada más. Y es durante el tiempo de ese silencio que se desarrolla el culto por las persecuciones que habían con los romanos, ya al final, ¿verdad? Pero desde antes empieza a morir el culto alrededor del templo, porque el templo, hasta el tiempo de Jesús, solamente congrega a los creyentes y a los adoradores judíos para las fiestas judías, pero para lo que es la adoración más íntima, está cerrada la puerta en tu aposento, ¿se acuerdan? Con Jesús. Y al mismo tiempo el aposento alto, que es donde se llevaba la coinonía y se compartían los alimentos y las oraciones, según Hechos capítulo 2, los últimos versículos. Es precisamente esto en el Nuevo Testamento, estos pequeños elementos que dan luz de lo que sucedió en la sinagoga. Y lo que sucedió en la sinagoga es que se empezó a leer la palabra, se dejó de tener sacrificios y se empezó a tener lectura de la palabra, de los profetas, de los libros poéticos y de la Torá, que es la ley, y se empezó también a tener tiempo de canto y de oraciones. Y con la coinonía, el aposento alto, se une estas cosas ya en el tiempo apostólico, cuando Cristo precisamente en el aposento alto toma el pan, celebrando la Pascua, y dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y esta copa es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Hagan esto en memoria
de mí. Y se establece con estos elementos la base de lo que luego la Iglesia Católica va a tomar como la centralidad de la adoración en la misa, que es el sacrificio de Cristo al partir el pan y al consagrar con la epíclesis, la oración, pidiendo al Espíritu Santo que consagre los elementos, y que la herejía de la Iglesia Católica es que mágicamente se convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, aunque los accidentes, así se le llama en teología, del pan y del vino no se alteran. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero ahora para el creyente se está comiendo a Cristo, se está bebiendo la sangre de Cristo para la Iglesia Católica, lo cual es una tremenda herejía que fue explicada por San Pablo muy claramente, y por el autor de la epístola a los Hebreos también, y que en el oscurantismo medieval se perdió la Biblia y que con la Reforma Protestante se recupera. Recuerda que una de las cinco solas es sola escritura, y con ello la Biblia toma una centralidad, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, dialogando para mostrar que nuestra Pascua es Cristo, y que ahora no solamente recordamos y celebramos la comunión como un memorial, netamente dicho, sino como la forma física, visible, con símbolos, de hacer presente a Cristo en la reunión de los creyentes de manera real y de manera espiritual. Real porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y espiritual porque no le vemos, ni porque está la Santa Cena, no le vemos porque no está en la Santa Cena, es decir, no está en los elementos, pero está presente de manera real y de manera espiritual. Bueno, el culto reformado entonces encuentra su origen como tal en el tiempo de la sinagoga, en el periodo de los 400 años previos antes de Cristo, conocido como el tiempo intertestamentario, el tiempo entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, que fue un tiempo en el que el Espíritu Santo no reveló palabra, no hubo revelación, el tiempo del silencio. La sinagoga crece en ese periodo, y de allí vienen los elementos especiales del culto reformado, con la centralidad de la Biblia, la lectura de la palabra, la explicación de la palabra, el canto, las oraciones, la participación de la comunidad con todo esto. Y por eso es que a Jesús en Lucas capítulo 4 se le invita a leer la palabra, y él, tomando los rollos, lee al profeta Isaías y dice: este tiempo se ha cumplido. Y entonces se explica, y ahí viene la homilética, ahí viene la explicación de lo que se leyó. Y era lo mismo que hacía San Pablo siguiendo el ejemplo de Jesús. Él llegaba, leía la Biblia y luego mostraba a Cristo en las Escrituras en el Antiguo Testamento. De manera entonces que el culto reformado encuentra su origen en la práctica de la expresión de la adoración de los cristianos o los creyentes, de los creyentes, en el periodo intertestamentario durante la sinagoga.